Les informábamos que ayer comenzó una caravana de migrantes desde el sur de México a tratar de llegar hasta la frontera sur de Estados Unidos. Es algo que vemos constantemente que vuelve a resurgir, a pesar de que la negativa cuando lleguen a la frontera sur sigue siendo la misma y que los reportes más recientes de las autoridades federales en materia de encuentros migratorios dicen que ha habido una reducción entre 70 y 80%, hasta de 70 u 80% en los últimos meses. O sea, la crisis que había al principio de la administración Biden se ha mitigado considerablemente, pero ¿qué pasa si esta gente llega hasta la frontera sur de Estados Unidos? ¿Les dejan entrar? ¿No les dejan entrar? ¿No hay realmente citas próximamente en materia de asilo? Saludamos a esta hora de la mañana al abogado Ángel Leal, es un abogado experto en asuntos migratorios para tratar de entender un poco esto. Abogado, con los muy buenos días, gracias por acompañarnos. Si esta gente atraviesa México ¿Cómo no? y llega a la frontera sur, ¿qué les pasa? Van a quedar descalificados o inhabilitados para pedir asilo y es producto de dos regulaciones que se aprobaron recientemente. Una tiene que ver con evitar o evadir vías legales para entrar al país, Circumventing Legal Pathways, que entró en vigor en mayo de 2023, y esta última que se aprobó ahora en septiembre de 2024, teniendo que ver con asegurar la frontera. Y básicamente ambas regulaciones tienen que ver con el concepto que si la persona no utiliza una vía legal para entrar al país, es decir, si la persona no pide su cita con la aplicación móvil CBP One o se presenta legalmente a través de ese mecanismo o con un parol humanitario, por ejemplo, que puede venir de esa manera legalmente también. El caso es que si la persona entra ilegalmente por la frontera sur, queda descalificado para pedir asilo con pocas excepciones. Mm. Ahora, se han compartido muchas noticias de varias agencias mexicanas de información que los entrevistan y preguntan por qué y decían muchos de ellos que es porque antes de que llegue Trump, o sea, que las promesas que ha hecho Trump en campaña de ser mucho más severo en materia migratoria, creen que puedan imponerse tan pronto como él asuma el 20 de enero. Entonces, ¿qué podría cambiar? Ya, o sea, no es que hoy los dejen entrar, ya usted ha explicado, abogado, que no los dejan entrar, pero ¿qué cambiaría el 20 de enero tan pronto llegue Trump a la presidencia? En estos momentos creo que es más la percepción que otra cosa. La realidad es que con estas medidas que se han tomado, como bien destacas, tenemos números bajos de cruces ilegales en la frontera. Creo que hay mucho engaño por parte de los contrabandistas, de los traficantes que están tratando de aprovecharse de la nueva administración para engañar a las personas para entrar de esta manera. Hay cierta frustración también porque no hay un cierto límite de citas con la aplicación móvil CBP One, se agotan. En este periodo de transición tal vez no sea tan factible la cita como anteriormente, aunque todavía existe el mecanismo y pueden seguir intentando sacar su cita a través de la aplicación móvil CBP One. Pero al final de cuentas, cuando entra Trump en la presidencia, es muy probable que emita una orden ejecutiva, declare una emergencia nacional, cierre la frontera de forma temporal en lo que, entre comillas, organizan o de alguna forma empiezan a lidiar con el tema de la inmigración. Creo que el miedo de que puedan cerrar la frontera en su totalidad y que pare todo tipo de inmigración en la frontera es el motivo por el cual las personas están viniendo, pero recalco que las regulaciones actuales que existen, que tal vez la eliminen y pongan regulaciones más estrictas todavía, pero aún así, con las que ya existen, si la persona no viene legalmente, con pocas excepciones va a quedar inhabilitado o inhabilitada para pedir asilo y enfrentan orden de deportación expedita con un castigo de 5 años. Ahora, abogado, hay muchas preguntas alrededor de qué va a ocurrir, de qué tanto podrán ser acciones ejecutivas, que usted, como usted bien dice, hasta ahora es mucho de imagen más que otra cosa, pero por las personas que hemos visto hasta ahora, quienes van a acompañar a Trump en sus políticas migratorias, quién será el zar de la frontera, quiénes serán sus asesores, algo que usted pueda esperar, algo que podamos pensar, bueno, esto seguramente será lo primero que se implementará, o se va a cerrar CBP One de primero, o se van a deportar hacia México o hacia otros países a los migrantes que estén esperando asilo, o por lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué es lo que usted puede esperar?
Bueno, creo que van a eliminar la aplicación móvil CBP One para la posibilidad de poder pedir asilo a través de ese mecanismo. Creo que van a reanudar permanecer en México. Creo que van a eliminar el programa de paro humanitario. Probablemente van a eliminar el programa de paro familiar, de reunificación familiar. Desde el punto de vista interno, creo que van a eliminar la política de lo que llaman catch and release, es decir, detener y soltar. Y si la persona es una persona que está sujeta a las cláusulas del Código de Inmigración teniendo que ver con detenciones mandatorias, son personas que van a detener durante su proceso. Muchas de esas personas son deportaciones expeditas, algunas de esas personas tienen derecho a corte, pero a través del mecanismo de la detención mandatoria que la ley ya estipula, entonces van a pretender a efectuar un gran número de deportaciones, y estamos hablando de personas generalmente con antecedentes penales, bien sea delitos contra la moral, múltiples delitos contra la moral, delitos mayores para efectos inmigratorios, personas que llevan menos de 2 años en el país, personas no documentadas con delitos mayores. Todas estas son personas que son detenciones mandatorias que pueden ser deportados de forma inmediata. Lo que siempre ha sido un obstáculo para esto, aparte de la logística, el presupuesto y el espacio, porque no hay suficiente espacio para detener a todas las personas que pueden ser detenciones mandatorias, pero es lo que van a pretender hacer. Creo que van a crear más espacio para lograr estas detenciones mandatorias, y el temor es que aparte de querer deportar a las personas que están sujetas a la detención mandatoria, que en estas redadas que pueden tomar lugar en sitios de empleo, hasta en hogares, caigan otras personas que tal vez no sean el objeto de la orden de cateo, pero que estén indocumentados en el país, y eso es lo que pudiera subir el número de deportaciones que pretenden hacer. Menciona usted un asunto que me parece importante, abogado, y es el de las redadas. Obviamente se habla mucho de si habrá colaboración o no de algunos departamentos de policía. O sea, redadas a nivel nacional tendríamos que utilizar seguramente algunos departamentos. Policías municipales, policías condales, policías que no están entrenadas para fines de migración, y que en el pasado varios alcaldes y varios directores de policía han dicho no vamos a colaborar con eso, porque lo que se hace es perder mucho la confianza de la población en general. Si están pensando es en que el policía de tránsito se convirtió ahora también en un agente migratorio. ¿Cómo ve eso? Que de pronto va a haber estados, va a haber condados, va a haber municipios que quieran colaborar más con eso que otros. Efectivamente, y todo esto tiene que ver con la sección 287G, que son acuerdos de colaboración entre entidades estatales o locales de policía con inmigración y control de aduanas, acuerdos de colaboración. No todas las localidades, no todos los estados han firmado estos acuerdos, pero algunos sí, generalmente por condado. Entonces, ¿qué pasa? Que creo que van a presionar, el gobierno federal va a presionar muchas localidades para que firmen estos acuerdos, muchos estados para que firmen estos acuerdos. Tal vez lo vayan a presionar con fondos federales para otros propósitos que tal vez no se les entregue si no cooperan con el tema de la inmigración y aplicar la ley de inmigración. Esto pasó durante el primer mandato de Trump. Hubieron varias demandas referentes a esta estrategia de retener fondos federales para este propósito, para que las comunidades entren en estos acuerdos. Muchas comunidades ya han dicho que no lo van a hacer porque lo que no quieren hacer es fomentar miedo en la comunidad de inmigrantes, porque de pronto los inmigrantes no cooperan con delitos que puedan estar ocurriendo en la comunidad, delitos de violencia, sí, y que de tal manera que esto crea un peligro a la comunidad. Así que, pero la estrategia va a ser presionar a las comunidades a entrar en estos acuerdos. Recuerdo que eso fue exactamente lo que pasó en algún momento. El entonces director de la policía de Miami, Jorge Colina, nos dijo en Actualidad Radio, imagínense que van a cometer un crimen y la gente dice, no, pues yo prefiero no llamar a la policía porque yo soy indocumentado. Entonces se termina cometiendo el crimen o se termina evitando hacer la denuncia. Además que desde el punto de vista práctico es muy difícil. O sea, uno no puede tener, por ejemplo, a la policía de Coral Gables colaborando y a la policía de Miami no colaborando con las autoridades migratorias, porque entonces si uno va por Coral Way, cambia la cosa si
lo detienen en la 37 o en la 47. O sea, no tiene mucho sentido eso. No, y es peligroso precisamente porque creo que la policía valora mucho las relaciones que tienen en la comunidad para que los miembros de la comunidad les colabore cuando tengan información o hayan sido víctimas, y sobre todo las víctimas de delitos, porque entonces tienen miedo de ir a las autoridades por el tema de que si están indocumentados, que tal vez puedan correr con alguna consecuencia inmigratoria a pesar de que hayan sido víctimas de algún delito. Entonces, lo que sí ha prometido el señor Tom Homan, el SAR fronterizo, con la nueva administración, es que en el dado caso que haya comunidades que no colaboren a través de estas 287G, estos acuerdos de colaboración, que simplemente van a mandar más agentes de ICE. Entonces creo que vamos a ver situaciones donde hay localidades donde hay estos acuerdos de colaboración que sí la policía local va a colaborarle a Inmigración y Control de Aduanas, y otras localidades donde simplemente van a mandar más oficiales de Inmigración y Control de Aduanas. Abogado, gracias por acompañarnos esta mañana en Actualidad Radio. Estaremos muy atentos a la información y a consultar con abogados expertos en migración en los próximos días a medida que nos vayamos acercando al 20 de enero. Cómo no, encantado de saludarle siempre y gracias por la invitación, Juan Camilo. Es el abogado Ángel Leal en Actualidad Radio.